Cuando uno va a adquirir sistemas de información, ya hemos visto de que es un proceso que está lleno de variables y complejidades. Es por eso que es importante tomar aquellos elementos y consideraciones que son relevantes al momento de adquirir. Un auditor debe tener claro cuáles son esos elementos y cuáles son esas consideraciones, debido a que forman parte de las decisiones y el control que se debe establecer a futuro cuando en la formación del auditor se adquieran aquellas capacidades de auditar la adquisición, la compra y la implementación de sistemas de información. Es por eso que en este video vamos a ver aquellas consideraciones relevantes que forman parte de lo esencial que un auditor debe conocer al momento de adquirir sistemas de información y tomar la decisión de adquirir sistemas de información dentro de cualquier empresa. Cuando se trata sobre adquirir sistemas de información y la complejidad que ello conlleva para la empresa, es importante tener dentro del proceso mismo ciertas consideraciones que son relevantes. En este video entonces vamos a revisarlas con más detalle para poder establecer algunos conceptos base para finalmente terminar después viendo una formulación correcta. Entonces, dentro de las consideraciones, lo primero que hay que mencionar es que las empresas dependen del recurso informático para poder funcionar. Y es un tema que hemos tratado numerosas veces dentro de tanto este curso como cursos anteriores, en la cual hemos visto de que tanto los procesos de negocio de la empresa a nivel financiero, a nivel contable, operativo, transaccional, logístico y de control han ido integrando tecnologías de información en distinto grado. Y eso quiere decir en muchos casos de que la empresa ha generado incluso dependencia de parte de los sistemas de información. Eso significa que ha abaratado costos por el lado del recurso humano que integra la empresa con personal menos especializado, porque ciertas tareas específicas finalmente se las entrega a los sistemas de información. Eso es bueno y malo. ¿Por qué? Porque es muy bueno en el sentido de que uno de los objetivos que tienen los sistemas de información es reducir la tasa de errores, ¿okay? Y aumentar la productividad debido a que los sistemas tienen disponibilidad 24/7 y un montón de criterios que entregan valor al proceso de negocio de la empresa mismo. Pero el lado negativo, uno de los lados negativos puede ser el reemplazo de las labores que realizan personas por sistemas de información, pero eso no es el tema no es el tema de discusión en este módulo. Y de hecho existen tendencias y puntos de vista contrapuestos. Hay tendencias que dicen de que el software tenga capacidad de reemplazar la labor humana, muy bueno. Así como también hay tendencias que dicen todo lo contrario. Entonces no vamos a entrar en esa discusión un poco valórica acerca de reemplazar al ser humano en sus labores, sino que en lo que el sistema logra dentro de la empresa y los riesgos que conlleva. Y lo malo, que son los riesgos que conlleva, es que finalmente cuando se va a instaurar un sistema de información en una empresa, esto tiene un costo, ¿okay? Y ese costo tiene que ser considerado, y no es un costo solo de dinero, sino que es un costo de procesos y actividades, que lo vamos a ver más adelante en este video. El uso tecnológico busca lograr un trabajo con mayor grado de eficiencia y eficacia, o sea, de que los recursos se ocupen mejor, de mejor forma, y de que la maquinaria, en este caso la maquinaria, no solo tiene por qué ser maquinaria que sea o que funcione de forma física. Hoy día hablamos de robots, no solo robots físicos, tangibles, sino que robots que son software, son intangibles. Unos muy conocidos en el mundo empresarial y tributario, por ejemplo, son los RPA. Los países desarrollados están hablando de ese tipo de temas sobre automatización y que en algún momento a América Latina van a llegar. Entonces, la idea es que no lo pillen mal parado como auditor y que usted no se transforme en aquella persona que un software lo pueda reemplazar. Que para eso que es importante que adquiera todos estos conocimientos. Cuando se va a adquirir software es importante considerar 5 aspectos. Primero, su flexibilidad. Puede crecer el almacenamiento de datos
puede generar los reportes que necesito y que sean dinámicos, puedo cruzar las variables, puedo hacer inteligencia de negocios, puedo hacer manejo de Big Data con la data que me entrega estos sistemas de información. La entrada y salida de datos están muy limitados. Son preguntas que me debería hacer como auditor al momento de adquirir un sistema de información. Y la respuesta, ojo, de que no queremos una respuesta técnica por detrás. No queremos que me digan, no, mira, ¿sabes qué? El sistema tiene 200 gigas y es, no sé, y los discos duros son tipo NAS, extrapolable a 2 teras. No, eso no tiene sentido para tomar una decisión de negocio. Eso es una decisión técnica. Como negocio yo necesito que me digan, sí, mira, el sistema está construido para que en el futuro sí se pueda aumentar el almacenamiento. Esa es la respuesta que un auditor quiere escuchar. A nivel de control, aquí vamos a tener algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué da el registrado a las transacciones y cuál es la fiabilidad de registro de transacciones? Vale recordar, a pesar que lo hemos mencionado tanto en este curso como en otros, de que cuando hablamos de transacciones, no estamos hablando de traspaso de dinero. En informática, cuando se habla de transacción, está hablando que el sistema hace algo con un conjunto de datos para entregar cierto resultado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted ingresa su root y su contraseña en un sistema para acceder, eso es una transacción. ¿Ok? Y la auditoría, los sistemas en general dejan registro de todas las acciones que los usuarios ejecutan con la finalidad de poder generar en el futuro auditorías y saber qué es lo que hace cada uno de ellos, desde dónde, a qué hora, etcétera, etcétera. Todos los sistemas, hasta los más básicos, tienen esa capacidad, así que es importante considerarla. En lo que es la confiabilidad, bueno, el sistema tiene que ser confiable. El sistema tiene que entregar al usuario una confianza de que el usuario sepa que puede depositar su trabajo en el sistema de información. Así como muchos de nosotros al usar redes sociales o al usar aplicaciones de mensajería depositamos nuestra vida personal en software, porque ojo que eso es lo que hacemos. Cuando estamos nosotros eh, haciendo el hecho de depositar nuestras fotografías, por ejemplo, estamos confiando en un sistema de información. De hecho, es un tema muy importante de que la persona, uno de los ejes fundamentales es que la persona confía su vida y su trabajo a los sistemas de información. Vamos unos segundos al Jamboard y veamos un ejemplo. Entonces, estamos en nuestro pizarrón de clases. Lo primero que mencionar, esto es una foto cualquiera de red social, la cual fue tomada por una de las chicas, la subió a su perfil, donde lo primero que, imaginemos que esto, bueno, esto lo subió a un perfil de Facebook, entonces lo primero que hizo la herramienta, en este caso que es Facebook, se encargó de detectar varias cosas. El rostro de ella, el rostro de él también es detectable. El rostro de ella, quizás ella ya no, pero lo vamos a marcar igual. Y no, el último rostro los algoritmos de detección facial no creo que lleguen a detectar el rostro de ella. Y le propone al usuario, etiqueta a tus amigos. Y él le da OK, entonces aquí va a quedar, no sé, pues, voy a inventar, acá va a quedar Juanita, aquí va a quedar María, aquí va a quedar José y aquí va a quedar eh, Pedro, Patricia, perdón, Patricia, ya. Y quedaron los nombres de las personas etiquetados. Pero la pregunta es, ok, si, y lo habíamos hablado en otros cursos, si el algoritmo es capaz de etiquetar personas
o encontrar personas que esto le ayuda o le da como un plus al usuario, oye, y no soy capaz de identificar objetos, por ejemplo eso, marcas, ¿qué es eso? Primero, una botella de bebida carbonatada. Tercero, Coca-Cola. Pero esto va por probabilidad. Entonces esta tiene 100%, 100%, y esta puede tener menos de un 100%, pero por la etiqueta está sobre el 50% de probabilidad de que sea Coca-Cola. Entonces, bueno, imaginemos que aquí esta foto no tiene buena resolución, pero tuvieran más cosas, por ejemplo, no sé, podría identificar, entre otras cosas, la pulsera que lleva, la marca de los lentes, si se le viera la zapatilla, podría identificar la marca de la zapatilla, y así un montón de cosas. Incluso, no quiero llegar a ser despectivo con nadie, pero borrémosle su cara. Por ejemplo, los sistemas son capaces de detectar de que bajo el tronco de su cuerpo, por ejemplo, ella puede presentar rasgos de sobrepeso. ¿Ok? Ojo que todo esto es ficción. eh, Sobrepeso. Entonces, ¿qué hago con esto? Ese dato de ahí, ese dato de ahí, se lo vendo a dos personas, a dos entidades. Se lo vendo, porque además sé quién es, importante. Se lo vendo a la empresa que vende productos alimenticios, así como el gurú de la pérdida de peso, para que le llegue publicidad. Y se lo vendo, en este caso en Chile, por ejemplo, se la vendo a la ISAPRE, porque puede haber una persistencia. Y el resto, esto se lo vendo a Coca-Cola, porque tengo identificado a cada uno para que le haga llegar publicidad. Y si Coca-Cola no lo quiere, se lo vendo a Pepsi, porque Pepsi le interesa quiénes son los que toman Coca-Cola para mandarle publicidad dirigida. Por último, incluso para mandarle una botella de Pepsi de regalo, para que la pruebe. Entonces, eh, le entregamos nuestra confianza a los sistemas de información, a nivel de empresa, a nivel de laboral, profesional, educativo, personal, pero ¿y qué capacidad tienen los sistemas de hacer cosas por detrás que no nos dicen? Y por eso que los sistemas tienen que ser confiables, tienen que ser muy confiables los sistemas de información. Entonces, eso es relevante, muy importante dentro de los aspectos que tiene que considerar un auditor. Entonces, continuando, la capacidad. ¿Cuáles son las capacidades físicas, lógicas y de procesamiento que tiene el sistema? Y luego, va muy relacionado con la flexibilidad. ¿Puedo yo hacer crecer esas capacidades? Entonces, eso es importante, el contrato y los servicios que vamos a tener con el proveedor. ¿Cómo van a estar estructuradas eso, las cláusulas que van a tener? Es importante tener un contrato, tiene que haber un control sobre lo que se va a realizar y tenemos que tener la capacidad de poder medir eso que se va a realizar. Algo que no se pueda medir, no tiene sentido implementarlo. Entonces, la adquisición nosotros vamos a encontrar cierta frontera, ya lo habíamos conversado anteriormente, de lo que era el desarrollo interno, que es el desarrollo in-house, versus el desarrollo que se solicita a terceros. Y hay consideraciones muy importantes a tener, que la vamos a ver en este mismo video, pero un poquito más adelante. El desarrollo de software por lo general tiene etapas. La etapa de revisión del proyecto, el proceso de adquisición, y a futuro el proceso de seguimiento. Por lo general, el auditor debería estar incluido en el proceso de revisión del proyecto y proceso de adquisición, pero suele suceder que el auditor se le incluye en el seguimiento. ¿Y por qué? Porque las empresas no gastan en un auditor generalmente en las etapas de revisión y proceso de adquisición, sino que incluyen a un auditor cuando las cosas van mal. O sea, cuando ya no funcionó, por ende, en la última parte, cuando ya no siquiera hay medidas correctivas a tomar, sino que son medidas más
paliativas y que ojalá no conlleven a la pérdida total del proyecto. Ya veíamos en cápsulas de video anteriores los costos de los proyectos de software o lo que invierten las empresas y el Estado en proyectos de software. Entonces, para eso hay que hacer lo que son la evaluación de ambientes. Primero hay que evaluar la transferencia tecnológica, cómo la empresa desarrolladora de software va a transferir el desarrollo tecnológico a mi empresa. Porque una cosa es mandar a hacer el software, pero otra cosa es la transferencia tecnológica. ¿Quién lo va a mantener después? En mi empresa yo tengo la capacidad técnica de mantener y dar soporte a ese sistema. Son buenas preguntas que uno se tiene que hacer antes de adquirir un sistema de información. ¿Quién va a administrar el proyecto? ¿Interno o externo? ¿Es desarrollo in-house pero a la medida? ¿O es desarrollo externo a la medida o desarrollo externo empaquetado? Entonces ahí hay que administrar proyectos, hay que administrar recursos como lo vamos a ver a continuación. El plan estratégico. El plan estratégico de sistemas. ¿Hay un plan estratégico? ¿Por qué estoy comprando software? ¿Porque me obliga el Estado a cumplir con una regulación? ¿O porque tengo que apagar algún incendio? Me di cuenta de que estoy pagando malas remuneraciones hace 3 años. Y antes que alguien se dé cuenta, adquiero un sistema para que el sistema calcule correctamente. Por ejemplo. Eh, Metodología de desarrollo y adquisición. ¿Cómo voy a adquirir? ¿Cuáles van a ser los pasos para adquirir? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cuáles son las etapas? Los principios de adquisición, los montos, las formas de pago, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este aspecto, la carencia de, cuando tenemos carencia de análisis del ambiente, aquí tenemos, ojo con esto, ahí tenemos el ambiente, los riesgos de adquisición de software generalmente están asociados a problemas con elementos del ambiente. O sea, por ejemplo, cuando no hay plan estratégico, los sistemas no responden a la necesidad de la empresa. Los sistemas se transforman en poco flexibles. No existe una integración entre los sistemas de la organización y además hay una incorrecta asignación de recursos, pero terrible, o sea, porque no se tiene una dirección sobre qué comprar. Cuando hay carencias de metodología de software, no se aplica una metodología para el desarrollo del proyecto. La metodología no abarca todas las etapas del proyecto y cada proyecto aplica su propia metodología, siendo que la empresa debería tener una metodología propia. Las carencias en la transferencia de tecnología, tenemos de que aquí tenemos la existencia de tecnología incompatible. ¿Cómo es posible que una empresa compre software incompatible entre él? No tiene sentido. Existencia de tecnología, no se aplican estándares. Hay estándares en la industria para adquirir software y para implantar software. No existen procesos definidos para la incorporación de nuevas tecnologías, también, eso es muy relevante. Y cuando no hay administración eso es peor, o sea, cuando no hay administración es lo que al auditor le interesa, o sea, ahí el auditor tiene mucho que hacer. No hay una aprobación formal de las decisiones, no hay integración entre las compras, el sistema no responde a las necesidades de los usuarios, o sea, responde a las necesidades de papel. Hay falta de participación de los usuarios de los stakeholders, no hay responsables y no hay control de riesgos. Ahí es donde al auditor le debe interesar mucho, no hay riesgos controlables. Y dentro de lo que es el impacto de la adquisición y del tamaño del proyecto, tenemos a nivel funcional, tecnológico y del negocio. A nivel funcional, básicamente lo que finalmente va a terminar haciendo el proyecto. A nivel de tecnología es la plataforma que vamos a ocupar y el costo que tiene asociado a esa plataforma. Recordar de que la concepción antigua era de que era muy importante la plataforma tecnológica. La concepción actual no es eso, porque el hardware es más barato que el software. Y todo eso tiene un impacto en el negocio. O sea, si no tuviese un impacto en el negocio, no me interesaría. O sea, Transantiago, ejemplo, Transantiago fue una adquisición de sistema de información fallida, porque los problemas del Transantiago en su mayoría fueron problemas de software. No fueron problemas problemas de decisiones políticas o cosas por el estilo, como escuchamos siempre en la televisión. Fueron problemas de una mala ejecución y adquisición de un sistema de información. Cuando vamos a adquirir hay que tener capacidad de auditar. Este es un tema que hablamos en el siguiente curso, pero se deja planteado ahora, de que el auditor tiene que tener la capacidad de hacer varias cosas. Entre ellas, el auditor tiene que tener la capacidad
de revisar los requerimientos, las especificaciones del software, eso ya lo hemos visto, los dos puntos. Tiene que revisar el proceso de selección de la empresa proveedora, la personalización del sistema de información, las pruebas que se van a realizar y finalmente la entrega satisfactoria del producto. Entonces hay que establecer un proceso formal de adquisición y evaluación y crecimiento de apoyo de TI. Hay que incorporar software a la organización, por lo cual implica riesgos, y los riesgos que vamos a ver ahora, vamos a ver un ejemplo, y hay que analizar el impacto que genera el software y contrastarlo con el riesgo. Y todo plan de trabajo debe considerar al auditor. El auditor debe agregar valor, seguridad, confiabilidad al proceso de adquisición. Veamos el ejemplo. Entonces, cuando vamos a adquirir sistema de información, decíamos que hay que tener ciertas consideraciones. Vamos a ver el caso en que vamos a adquirir sistemas de información in-house, o sea, dentro de la misma empresa, y vamos viendo los problemas y por qué se toma generalmente la decisión de externalizar. Cuando uno va a adquirir sistemas de información dentro de la empresa, vamos a tener que tener una gerencia de informática compuesta por un equipo de desarrollo de software, que eso va a estar dentro de la empresa. Y por otro lado, vamos a tener a nuestros usuarios del sistema que son también personal dentro de la misma empresa. Entonces, por este lado de acá, por el lado de acá, vamos a inventar que tenemos al jefe del proyecto y tenemos a lo que son los desarrolladores, los cuales tienen un costo. Y ellos también tienen un costo asociado generalmente a 8 horas hombre al día de trabajo. Donde, por ejemplo, ellos dos son de contabilidad y ellos dos son de finanzas. O sea, tienen labores contables y labores financieras dentro de la empresa. Y van a implementar un sistema, entonces ellos tienen que darse la tarea de generar los requerimientos, las especificaciones, el proceso de negocio, las revisiones de software, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de actividades. Pero lo que generalmente no se tiene en consideración dentro de la empresa es que eso cuesta XHH. Entonces, el primer problema que suele suceder es que a estas personitas que tenemos acá, a ellos, nadie hace una distribución de sus horas hombres. O sea, si esta es la torta del tiempo, nadie dice, mira, si tú tienes esta torta, ¿qué es lo que trabajas actualmente? Nadie que está en la empresa toma esa decisión por desconocimiento, donde le dice, mira, este trocito ahora de la torta, tú la vas a dedicar a software, a la adquisición, o sea, a la construcción de este nuevo proyecto. Nadie hace eso. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se le da todas sus labores normales más esta otra carga. Imagínense que tiene que hacer el balance para mañana. ¿A qué le voy a dar más prioridad? ¿A los requisitos de un software futuro que todavía no existe? ¿O le voy a dar prioridad al balance que tengo que entregar mañana para la gerencia? La respuesta es casi obvia, ¿cierto? Al balance. Y el equipo por acá tenemos un problema. Se enferman, se van, y cada vez que entra uno nuevo al trabajo, la curva de aprendizaje no es al tiro, sino que la curva de aprendizaje va creciendo, pero tiene un periodo de tiempo en que ese no es productivo, pero me sigue costando dinero a pesar de que no sea productivo. Eso conlleva que se atrasa el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro problema que se da es que, vamos a traspasar estos monitos para acá, los monitos de contabilidad, de finanzas, etcétera, por otro lado, tienen que interactuar con los monitos de informática. Pero como pertenecen a la misma empresa, no hay una lógica de costos por detrás. O sea, ¿a qué voy? Cuando ellos dicen, uy, pero ¿sabes qué? A este reporte que tú generaste le falta, queremos agregar ciertas cosas. Ojo, que las especificaciones ya estaban cerradas, estaban definidas. Y aún así, como son parte de la misma empresa, dicen queremos agregarle esto. Y ellos, como son de la misma parte de la misma empresa, y además que no quieren quedar mal con nadie, porque sería muy feo quedar mal dentro de la misma empresa en desarrollo, dicen ok.
y se empieza a generar un círculo vicioso en la cual, como nadie le dice que no a ellos nadie le dice que no, ellos vamos pidiendo cosas extras. Y como ellos asumen, porque además les pagan el mismo sueldo, trabajan la misma hora, vamos haciendo más cosas extras. Y finalmente la pregunta es, ¿cuándo termina el sistema? Porque de hecho después empiezan con que, es que el módulo 1 que hicimos no me gustó mucho, podríamos hacerle cambios. No termina nunca el desarrollo. Y ojo con eso, no termina nunca, pero el dinero gastado empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a aumentar, y los dueños empiezan a enojarse porque ven de que, como de enojado ahí, empiezan a ver de que eh, esto, no, esto no funciona, no termina el proyecto, millones de millones gastados. Entonces se produce esa lógica. Entonces, ¿qué dice la empresa? Dice, el dueño que está acá dice, ok, se acabó, no hay más desarrollo interno, vamos a externalizar, ¿sí? Vamos a externalizar el proyecto. ¿Cuál es la figura que se da? Vamos a borrar acá para explicar la figura que se da cuando se externaliza y las consideraciones que hay que tener. Bueno, la primera consideración es que puedo elegir mal y que no es la idea, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo de quiénes van a ser lo que van a escoger a la empresa que va a desarrollar el software. Entonces, imaginemos que ya seleccionamos esos, no lo vamos a ver en este curso, seleccionamos la empresa, por ende la empresa coloca un jefe de proyecto, está escribiendo, dame un segundo, ya. Entonces, la empresa coloca ahí a un jefe de proyecto, coloca a un analista y a los programadores. Pongamos que bien burda la figura. Donde los programadores son algo superfluo que uno no tiene contacto, no los ve. Uno tiene contacto con el analista y el jefe de proyecto. Y le dice, construime este software. Y la empresa me dice, ok, este software cuesta, no sé, 35 millones. Ese es el precio. IVA incluido. Por este otro lado, la empresa pone a el jefe de la contraparte más los dos de finanza y los dos de contabilidad. Y este va a ser el jefe del proyecto por parte de la empresa. El problema que se da acá es que, lo bueno que se da acá es que los monitos de acá tienen un control de los costos. Por ende, cuando ellos empiezan, hoy pero agrega esto otro, extra, que no estaba hablado nunca desde un principio, ellos le dicen no. Dicen, eso no estaba considerado dentro del proyecto. Eso genera un problema, ojo con eso. Eso es muy bueno que ellos tengan la capacidad de decir no, pero genera el problema de que ellos, no lo quiero decir así, pero se amurran, se taiman. No, pero es que el sistema tiene que tenerlo porque yo lo quiero, porque yo lo necesito, etcétera, etcétera. Y estos stakeholders generan presión sobre él y lo conllevan a decirle a la empresa, oiga, hágalo. E incluso muchos jefes de proyecto cometen el error de decir, si usted no lo hace, yo no le pago. Pero tú me contrataste por A, no por B, y ahora quieres que te entregue B. Bueno, lo haces, si no, vamos a terminar el proyecto en otro lado, en tribunales, por ejemplo. Y para una empresa es mucho más caro que terminar en tribunales por 35 millones que aceptar el cambio. Y lo terminan aceptando, muchas veces se acepta. Pero eso no debería ser. Y además, acá sucede el mismo error, porque como están pensando que la empresa externa a la que desarrolla el software, ¿y qué pasa con la hora hombre de trabajo de él? Porque él es el jefe de contabilidad aparte. Y auditoría de la empresa, auditoría interna. Yo a sus labores, a esa tortita de labores, le resté la tortita del software.
para que las dos rayas para la suma sumaran 8 horas diarias? Por lo general no. Entonces, ¿qué le pasa? De nuevo, le va a pasar de que como para él su trabajo, este de acá, es más importante, le va a quitar el ojo a lo que tiene acá. Entonces se le van a pasar muchas cosas importantes y cuando se dé cuenta, el proyecto ya está a punto de terminar. Cuando él se da cuenta es cuando están haciendo las pruebas de usuario. Acá están haciendo las pruebas de QA, de calidad. O sea, ya pasó el análisis, requerimiento, desarrollo, iteraciones con los usuarios, proceso de negocio. Estamos en pruebas de software. ¿Puedo venir a esa altura a decirle, oye, uy, se me pasó algo? O sea, de que puede. Pero lo más probable es que estos de acá le van a decir, no. ¿Lo quieres? Sí. Sale 8 millones más. Entonces, lo de acá lo más probable es que y ahí hagan valer contrato. O sea, cuando te colocan problemas por requerimiento en la etapa de desarrollo, imagínate. Y ahí tú puedes incluso negociar un poco. El ejemplo que veíamos recién. Ese. Pero en testing, olvídate. No, y después de esto viene la instalación, que esto pertenece a la etapa de implantación. Menos todavía. Pero como él está lleno de pega, también se le pasan las cosas porque él es humano. Ese es un gran problema de la empresa. Que no libera cargas de trabajo para dedicárselas a la construcción del sistema. Y a ellos menos, pues si no se le liberaron al jefe del proyecto, imagínate, se le van a liberar a los empleados. Entonces están todos con su carga laboral y además le agregan el proyecto de software. O sea, y el software no es nada relevante porque es algo que incluso algunos ven como algo futuro que no va a servir. Entonces esas son las consideraciones que hay que tener siempre al momento de construir sistemas o adquirir sistemas de información. En este video acabamos de ver aquellos elementos y consideraciones que son claves al momento de adquirir sistemas de información. Un auditor debe conocerlas a cabalidad de forma de poder comprender, entender y aplicar estos conceptos al momento de tomar la decisión de adquisición de sistemas de información. Considerando que un auditor puede estar tanto internamente en el equipo de la toma de decisión de adquisición o puede estar externamente auditando qué también se hizo o qué también fue hecha la evaluación de la adquisición por el equipo de trabajo. Es por eso que el auditor, ya sea esté internamente en el equipo que toma la decisión o externamente auditando y revisando, es relevante e importante de que conozca transversalmente aquellos elementos que finalmente va a utilizar para su evaluación.